de fractura. ¿Por qué vemos que sospechamos de una fractura? Porque tenemos el signo directo de la línea radiolúcida, pero además algunos signos indirectos como lesiones que se empiezan a formar cuando la fractura no es reciente, sino que ha ocurrido previamente. Ahí está, ¿sí? Entonces signos indirectos y el signo directo de la imagen en un corte transversal con la radiolucidez o hipodensidad en este caso asociada. Y una fractura que no es tan clásico para dientes que están inmaculados, ¿cierto? Indemnes y que pasan a ser traumatizados, sino que es algo más frecuente cuando hay un diente que tiene una espiga o un muñón dentro, que es la fractura vertical, como la que estamos viendo acá, y vemos en la imagen radiográfica. Entonces, esto es más frecuente cuando hay un traumatismo, pero ya hecho iatrogénicamente o por intervención por el perno, ¿ya? Acá, sin perno, se da que hay una fractura entonces vertical de la raíz, una fuerza también abrupta probablemente generó esto. Y acá en una tomografía vemos cómo existe entonces una lonja de raíz que se ha desalojado. Ahí está, ¿sí? Una fractura tipo vertical en los cortes transversales, en los cortes axiales y en la reconstrucción tridimensional. Se puede además observar, recordemos, la reconstrucción tridimensional no tiene valor diagnóstico, no tiene valor diagnóstico, uno no hace un diagnóstico con esto, es meramente ilustrativo. En temas de fracturas en general, para tanto para traumatismos intervolares como para traumatismos maxilofaciales, tiene alta ilustración y por eso recurrimos mucho a imágenes 3D para acompañar el estudio. Sin embargo, recordemos, no tiene valor diagnóstico. Y en cuanto a la dirección de la fractura, puede ser esta vertical, horizontal, la que vemos acá es horizontal. em, Horizontales, fracturas horizontales tiene que ver con la dirección que tienen, horizontales o prácticamente horizontales, estas también, que vemos que es una sola, solo que se observa como dos por incidencia del rayo o la dirección de la fractura. ¿Sí? Más imágenes de fracturas horizontales, acá una radiografía periapical de este caso que ya está ferulizado, es decir, estabilizado. En la tomografía computada vemos esa línea hipodensa, recordemos que es, es un término utilizado para imágenes 3D, hipodenso, ¿sí? En el plano transversal sagital. Tenemos luego una oblicua, como en este caso, en este corte transversal, vemos cómo va de cervical palatino, dirigiéndose hacia apical anterior. Y acá tenemos una fractura radicular que denominamos conminuta, y el término conminuta hace alusión a cuando hay un estallido tal que perdemos un poco de referencia de el, o sea, es cuando son múltiples los rasgos de fractura, ¿ya? Entonces hace alusión a cuando ya es múltiple los rasgos que se observan en un diente. Son varios. En cuanto al desplazamiento en sí, no solamente de la raíz, sino que también, por ejemplo, de la corona o corona raíz, cuando hacemos alusión al desplazamiento, podemos hablar de que es sin desplazamiento, como ya lo he mencionado anteriormente a lo largo de esta presentación, o con desplazamiento. Sin desplazamiento de fragmentos, será un escenario tal en que, como lo mostré ahí, y aquí radiográficamente, ¿cierto? No hay desplazamiento de los fragmentos. Pero además pueden haber desplazamientos y en ese caso cuando hay desplazamiento se puede observar mucho más nítido la fractura. Vemos acá como hay francamente un desplazamiento de esta porción radicular versus la más apical o del tercio medio hay apical radicular. Acá nuevamente, pero de un corte transversal donde vemos el desplazamiento grosero que hay de la fractura radicular. En cuanto al pronóstico, aquí nos metemos un poco en la parte clínica de qué pasa con este tipo de fracturas cuando ocurren
dientes vitales, en el tercio cervical, medio o apical, el pronóstico tiende a ser bueno en tanto existen medidas, y eso lo van a ver en otros ramos, medidas terapéuticas de tratamiento que permiten llevar el diente a buen término. En cambio, cuando hay un diente que está tratado endodónticamente, hay un escenario malo, que es cuando hay una fractura del tercio medio, que hace muchas veces que sea necesario extraer la porción más coronal y además la apical de ese diente. Cuando hay fracturas en el tercio cervical, muchas veces se pueden hacer cirugías de recuperación del ancho biológico o el espacio biológico, y el pronóstico puede ser bueno. Y cuando es en el tercio apical, se puede controlar, evaluar en el tiempo e incluso mantener entonces el diente en boca. Acá tenemos entonces una fractura que es en el tercio medio con desplazamiento en un diente que está intervenido endodónticamente. Lo más probable entonces es que sea necesario extraer. Y ahora vamos a hablar de los tejidos periodontales. Hablamos de los tejidos duros del diente y ahora vamos a hablar de los tejidos periodontales. Lesiones en los tejidos periodontales, vamos a hablar de que existen algunas lesiones que son sin desplazamiento, o sea, vemos que no hay desplazamiento al menos de los tejidos, y otras con desplazamiento de los tejidos. Vamos a ir en las siguientes diapos explicando mejor estos conceptos. En la concusión, en términos bien brutos, sería como un golpe que genera que el diente quede machucado, así de brutal, ¿ya? O sea, hay una lesión por desgarramiento del ligamento, el ligamento se ve desgarrado y se forma edema, ¿ya? Hay un edema, entonces puede haber clínicamente una ligera movilidad del diente, pero no está desplazado. O sea, vamos a hacer una diferencia entre desplazado y móvil. Si uno palpa el diente, va a encontrarlo con movilidad, pero no va a haber un desplazamiento de su posición original. Va a haber dolor a la percusión, pero radiográficamente puede no observarse nada, radiología negativa. Eventualmente podemos ver un aumento en el espacio periodontal, pero tal vez ni siquiera eso, ¿ya? Acá tenemos una imagen donde tenemos espacios periodontales engrosados. Sin embargo, si a mí no me dijeran que el diente fue traumatizado, quizás no podría eh, fehacientemente establecerlo con esta imagen. En cuanto a la subluxación, la lesión es tal en que ya hay una lesión de la estructura de sostén con movilidad aumentada, igual que el caso anterior, hay movilidad, sin desplazamiento. Sin embargo, el diente se desplazó y regresó a su posición. Entonces, claro, no vemos un desplazamiento en el momento, pero lo hubo y regresó a su posición. Eso se denomina subluxación. Entonces hay dolor a la percusión, la radiología negativa igualmente que en el caso anterior, con un eventual aumento del espacio periodontal, igual que en el caso anterior, ¿sí? Porque estamos viendo en la imagen que no está desplazado el diente. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió clínicamente es que el diente se desplazó, pero regresó a su posición que le corresponde. Entonces podemos encontrar espacios periodontales engrosados, pero eso obviamente no nos habla necesariamente de que hubo un traumatismo dentoalveolar. Hay otras razones por las que vemos que existen espacios periodontales engrosados también. Y en cuanto a la luxación, es una lesión que ya genera un desplazamiento del diente y se lesiona la estructura del sostén. Y, por supuesto, también habrá una movilidad aumentada. Pero lo que es clave es que hay un desplazamiento. O sea, ya no regresó a la posición habitual, sino que quedó desplazado. Y en cuanto a la dirección del desplazamiento, hacemos una diferencia en intrusiva, extrusiva y lateral. Vamos por la intrusiva. En la luxación intrusiva, la fuerza generó o tuvo una dirección tal en que el diente se impacta dentro del alveolo, ¿sí? Entonces vamos a ver una corona que está más pequeña clínicamente y radiográficamente también, con límites amelocementarios. Radiográficamente serían arcos adamantinos proyectados dentro del reborde óseo o en el reborde óseo clínicamente. Espacios periodontales que no están visibles por la impactación del diente, ¿sí?
Y estos fenómenos ocurren cuando el diente antagonista es el que lo impacta dentro del alveolo, porque es poco frecuente que un diente por un golpe externo se luxe en dirección apical, sino que con antagonistas lo impactan dentro de el alveolo. Entonces tenemos dientes como los que estamos viendo acá en una imagen de radiografía periapical, en que el arco adamantino, cuña adamantina, están proyectándose dentro del reborde óseo. Espacios periodontales inexistentes. Coronas también disminuidas si lo vemos clínicamente, radiográficamente. ¿Por qué las están disminuidas? Porque está todo más dirigido hacia apical, ¿ya? Y hay una simetría en cuanto a, em, a la distribución de esos dientes con el homólogo o el vecino del lado contrario. Complementamos con una técnica de perfil para evaluar la dirección del desplazamiento y vemos cómo se ha impactado dentro del tejido óseo. El problema de cuando hay una impactación dentro del alveolo es que muchas veces se fractura la tabla, hay una fractura de la tabla, y si se sucede en un niño que tenga dientes en evolución, puede haber también una alteración o compromiso en el germen definitivo. ¿Sí? Ese es el problema cuando es en dientes temporales, como acá, donde tenemos una luxación intrusiva tal que generó, por un lado, la fractura de la tabla vestibular, que es la tabla más delgada, la palatina es más gruesa, entonces la tabla vestibular es la primera en estallar, y además de que pudiera haber una lesión en el germen definitivo. Acá tenemos entonces una imagen 3D de un diente que está intruido, impactado y está dentro de las fosas nasales, según lo que vemos acá en la imagen 3D, pero que confirmamos con cortes coronales, ¿sí? Con espacios periodontales inexistentes. Am, Acá, ¿cierto? Espacios periodontales inexistentes que son producto del traumatismo mismo. Además, lo ferulizaron en forma temporal a los dientes vecinos, un diente entonces acrílico probablemente o con algún material más radiopaco. Bien, más hiperdenso. En la luxación extrusiva, el diente se desaloja del alveolo. Entonces habrá un espacio mayor o lisa y llanamente un área radiolúcida producto del desalojo del diente. No se ha desalojado completamente, sino permanece el diente, solo que está extruido del alveolo. Em, Acá nuevamente entonces la luxación extrusiva, espacios amplios, ¿sí? Y en la luxación lateral tenemos am, un movimiento que habitualmente es hacia palatino de la corona. Y cuando ocurre aquello, la tabla ósea vestibular también se ve muchas veces afectada por un tema de fulcrum y de desplazamientos debido a la fuerza. La corona se dirige hacia palatino y el ápice hacia vestibular y genera ese estallido. Entonces, luxación lateral, vemos un dientecito que, fíjense la dimensión, ha disminuido. Vamos a ver por qué eso en esquemas más adelante. Pero por ahora vemos que em, tenemos un espacio acá que llama la atención, un diente más disminuido, arcos dentro del tejido óseo, proyectándose dentro del tejido óseo. Y acá es una técnica de perfil, a distancia corta, para el maxilar o espina nasal anterior, y vemos una porción entonces dentaria yéndose hacia anterior y aquello correspondería al ápice. La corona debe estar alojada hacia palatino habitualmente. ¿Por qué? Por la dirección de la fuerza, el golpe viene de adelante hacia atrás. ¿Ya? Entonces acá tenemos una imagen de mejor resolución. Fíjense la técnica de perfil a distancia corta para el maxilar. Tenemos la espina nasal, tenemos una pérdida de la continuidad de la tabla ósea vestibular, un ápice que está muy dirigido hacia vestibular, que habla de la luxación que hubo en este diente. Luxación lateral, que habitualmente, insisto, es hacia palatino. Acá hacia palatino, un corte transversal, sagital, donde vemos la pérdida de continuidad de la cortical, ¿sí? Y un espacio hipodenso que está em, acompañando de la imagen. Acá nuevamente tenemos otra tomografía, cortes axiales, compromiso de las tablas, fíjense,
La continuidad del proceso alveolar se ve interrumpido. Espacios periodontales muy amplios, tal magnitud que es un área hipodensa. Acá tenemos los cortes sagitales de esa situación, pérdida de la continuidad de las corticales. Ahí está, ¿sí? Y el ápice dirigido hacia vestibular, la corona hacia palatino. Cortes axiales. Y acá lo que venía a explicar respecto a la dirección del impacto habitualmente es hacia palatino, es decir, la corona se va hacia palatino y el ápice se va hacia vestibular. Y cuando ocurre aquello, lo que sucede es que radiográficamente vamos a ver un espacio periodontal, ¿de acuerdo? Un espacio periodontal y el diente más acortado, más corto. Cuando se sucede en dirección contraria, es decir, hacia vestibular, podemos llegar a verlo más largo y podemos no estar observando el espacio periodontal, observarlo en forma prácticamente normal, ¿ya? Por un tema de que ahora hay una distinta proyección respecto al radio central. Y cuando está intruido, cuando la obsesión intrusiva, lo vemos más corto, lógicamente. En la avulsión hay un desplazamiento del diente completamente fuera del alveolo, se ha desalojado completamente, entonces clínicamente lo que hacemos es no ver el diente, pero radiográficamente igualmente debemos tomar una radiografía para cerciorarnos de que no hay una, una fragmento, una porción del tejido del diente dentro del alveolo, dentro o impactado dentro del proceso óseo, proceso alveolar. Bien, estimado, vamos a hacer ahora el Kahoot antes de terminar em, la clase de hoy y para eso vamos a poner el, el Kahoot que tengo. Vamos a ponerlo por acá. Kahoot, Kahoot, ahí está. Sebastián, no se ve nada. No se ve nada porque lo estoy poniendo y no quiero que se vea nada. Vamos a poner entonces pantalla 2. Ahí sí. Disculpa, doctora Cintia. Ya, vamos a ponerlo Acabo ahora. de mandar los grupos, por si acaso. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho mientras el doctor abre el Kahoot, el ganador de este Se, Kahoot para se hacer pone empezar. décima. Perdón, se Sí, pone empezar. Sí, ahí estamos. sí. Pero tienes que abrirlo en pantalla completa, Ya. ¿ya? Por mientras se unen al juego, que ahí está el pin para que accedan, estas décimas van a ir para la segunda prueba práctica. La próxima sesión tenemos la primera prueba solemne, ¿ya? El temario se mantiene, no hay modificación del temario por haber aplazado la solemne. Y primero vamos a tener la clase de sistemática, luego la primera solemne. Y hoy día, en unos minutos más, van a estar publicados los grupos de seminarios con el tema asignado, cosa que lo puedan trabajar con tiempito. Además van a quedar activadas hoy día las actividades asincrónicas para que puedan repasar las dos clases que tuvimos hoy día. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta de lo que les acabo de comentar respecto a las actividades que vienen? ¿O estamos todos claros? Aprovechen ahora porque después tienen las dudas en la noche. Si no hay ninguna, vamos a esperar un poquitito para que se puedan todos participar. Acuérdense de poner con su apellido, cosa que si ganan podamos asignarles sus puntitos.
Bien, veo que hay 32, 33 participantes. Vamos a terminar en 1 minuto, por favor. Les pido que se conecten rápidamente, quienes no lo hayan hecho aún, y vamos a dar inicio a esas preguntas en 40 segundos. Vamos a iniciar en 11 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1. Vamos. Entonces, la pregunta dice, ¿qué técnica radiográfica complementaria indicaría para realizar el tratamiento endodoncia del diente 2.4? ¿Por qué no la periapical? Porque ya tienen la periapical, entonces no sería necesario solicitar una nueva periapical. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, el diente 2.4 tiene dos raíces, por lo tanto dos conductos radiculares, y requerimos una técnica de deslizamiento, ¿ya? No, menos va a ser una técnica de ángulo bajo que va a estar dirigido el rayo central a la corona, y le máster tampoco porque no requerimos desproyectar la U o B del malar. Va ganando entonces Isidoro Ureta, de ahí viene Rubén Sánchez, Camila Cartes, Marcela Velázquez y Valentina Orellana. Vamos a la siguiente. El área de radiolucia proyectada en tercio medio radicular corresponde a una reabsorción radicular interna. Y la respuesta es falsa, no es verdadero, porque acuérdense que en una reabsorción radicular interna hay una dilatación del conducto radicular y acá vemos que se ve sobreproyectada esta área y se ven las contorneales del conducto indemne. ¿Ya? Y va adelante Isidoro Ureta todavía. Y Leonardo Zárate es el escalador. ¿Cuál lesión de tejidos periodontales post-traumatismo dentoalveolar se ve representada en la imagen? Entonces tenemos una luxación extrusiva, estamos claros, vemos que hay el espacio periodontal apical se ve francamente ensanchado porque hay un desalojo de la pieza desde su alveolo, pero no es completo, no está completamente fuera del alveolo como sería en una avulsión, y se encuentra el diente fuera de plano. Ahí subió Marcela Velázquez.
Y vamos a la siguiente. ¿Cuál lesión de tejidos duros post-traumatismo dentoalveolar se ve representada en la imagen? Y ahí la mayoría respondió correctamente, es una fractura radicular horizontal, si se fijan a nivel de tercio medio radicular, no está afectada la corona del diente, entonces todas las otras opciones ya no serían. Entonces tenemos acá los ganadores, Valentina Orellana es en tercer lugar, segundo lugar Isidoro Ureta, y quien se adjudica las décimas para la segunda prueba práctica es Marcela Velázquez. Marcela, te adjudicaste las décimas para la segunda prueba práctica. ¿Alguna duda o pregunta de las clases o de las indicaciones que tenemos para las actividades que vienen? Falta todavía terminar la clase. em, lo que Ujú, tenía todavía pendiente no es mucho, pero son imágenes. ujú. Recuerden que estas son actividades que ocurren a modo flash. Vamos a poner la imagen en la que quedamos y voy a cortar el audio de la cancioncita que de Kahoot. Deme un segundo. Quedamos en la abulsión. Acá estamos. Bien. Entonces, la abulsión. ¿Dónde está? ¿Ustedes escuchan canción o no? No, nada, nunca se escucha la canción de Kahoot, Ah, no ya, sé por qué. ya. Vamos a cerrar acá. No, no. Bien. Entonces, la abulsión. Ahí quedamos, ¿cierto? Pero hay lesiones de hueso de sostén, que son la conminución de la cavidad alveolar, es decir, las fracturas conminutas corresponden a aquellas que son como múltiples, un estallido de la cavidad alveolar, fractura de la pared del alveolo, del proceso del alveolo o de la mandíbula o maxilar que vamos a ver en la clase de traumatismo maxilofacial. En la compresión de la cavidad alveolar se puede dar una conminución de la cavidad alveolar y esto se presenta junto con una luxación intrusiva o con una lateral, ¿sí? Aquí hay distintas representaciones de fracturas que pueden ocurrir en el alveolo del proceso alveolar, tanto en tabla misma, en la tabla, puede ser la vestibular o en palatino, o ambas, ¿sí? Más próximas al diente o desplazadas del diente, o también incluso verticales, en relación al diente o paralelas a este. En la pared de la fractura de la pared alveolar está limitada a la pared del alveolo vestibular o lingual, o ambas, ¿cierto? Que ya mostramos anteriormente en la imagen, y en imágenes de perfil a distancia corta tenemos una continuidad, tabla ósea vestibular con espina nasal y vemos una discontinuidad en este segmento producto de la fractura que hay en la pared alveolar. Fractura del proceso alveolar que puede o no afectar la cavidad del alveolo mismo, ¿sí? Aquí está afectándolo, afecta la cavidad del proceso alveolar, ¿sí? O sea, de la cavidad del alveolo mismo, ¿sí? Que sería este caso en el que afecta el alveolo mismo. Y acá tenemos del proceso alveolar con una técnica que se ve afectado el alveolo mismo y el reborde alveolar comprometido. De la mandíbula maxilar vamos a tener clases de estos traumatismos maxilofaciales y afecta la base de ahora de la mandíbula, no solo el proceso, sino la base de la mandíbula o del maxilar, con frecuencia también al proceso alveolar, que puede afectar una cavidad alveolar. ¿Ya? Como en este caso, donde tenemos también una imagen con desplazamiento de los fragmentos, banda radiolúcida grande, amplia, y vamos a tener clases de esto, así que no me voy a centrar en esto. Acá una radiografía panorámica y nuevamente banda radiolúcida, y para la próxima clase de traumatismo maxilofacial vamos a ahondar en esto. Acá una representación tridimensional de fracturas maxilares, en este caso mandibulares. Y lesiones mediatas ocurren después de una lesión que haya sido un traumatismo
dentro del alveolar, ¿cierto? Pero que con el tiempo se van desarrollando, como lesiones apicales o pararradiculares, infantilismo, pulpar, calcificaciones, rizálisis, endocoronolisis, anquilosis o enanismo, y vamos a ver cada uno de ellos. Lesión periapical, entonces cuando hay un traumatismo, puede después desarrollarse una lesión periapical, producto de que hay una necrosis pulpar y la lesión que le sucede, ¿sí? Como en este caso. Puede haber infección a través incluso de el espacio periodontal. Lesión pararradicular, aquí está, la doctora lo mencionó también con las orejitas de Mickey Mouse. Lesión pararradicular, eso habla de que acá hay, si uno aguza el ojo, puede observar entonces incluso el rasgo, es un signo directo el rasgo, pero si vemos este signo indirecto, también habla de que puede haber habido entonces un traumatismo interalveolar tal que generó un rasgo de fractura. O que haya calcificación pulpar y rizálisis. Fíjense acá, calcificación pulpar, la pulpa no se observa y además una rizálisis. Y recuerden que si perdemos la observación del canal mismo sería exorrizálisis y si está visible sería perdón, si perdemos el canal, estamos en una endorrizálisis y si vemos el canal, estamos en una exorrizálisis. Ahí está, ¿ya? Calcificación pulpar. La pulpa deja de observarse producto de la calcificación en su corona o puede haber incluso una endocoronolisis, que sería un símil de la endorrizálisis, pero en este caso en la corona. Por eso endocoronolisis. El mismo cuerpo lo reconoce como extraño a la corona y la empieza a reabsorber. Anquilosis, es decir, que el tejido dentario se, sea absorbido por el tejido óseo mismo, que empieza a reemplazar, empieza a ponerse dentro del espacio que ocupa el tejido dentario. Entonces, se pierde espacio periodontal, por supuesto, y en el enanismo radicular, producto de la misma rizálisis y exorrizálisis que se genera, se empieza a, a quedar, a reabsorber, o que el diente en su desarrollo radicular también se detiene y permanece con una raíz más corta. Fracturas antiguas las vamos a reconocer, ¿por qué? Versus las fracturas recientes, porque tienen bordes más suaves, redondeados, ¿ya? No son tan agudos cuando ocurren cuando el trauma es reciente. Y además, por haber tejido óseo interpuesto. Fíjense que hay tejido óseo interpuesto a la fractura. ¿Bien? Eso habla de que el tejido óseo entonces ya reparó, el cuerpo reparó y generó tejido óseo interpuesto, además de bordes mucho más redondeados. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con canales nutricios a la de la nariz, surco nasogeniano, labio inferior, fractura del proceso alveolar y daño a la película radiográfica, que son em, que tiene una imagen parecida a la de las fracturas, ¿sí? Acá uno podría sospechar, no sé, que tal vez tenga una fractura en el proceso alveolar acá, o incluso acá, por acá, pero bueno, serían simplemente canales nutricios que están acompañando la imagen radiográfica. A la de la nariz, ¿sí? Vemos esto, decimos diantres, ¿qué pasa cada fractura? No, es una línea simple que se da por la proyección del tejido blando de la nariz. Surco nasogeniano, una dirección oblicua típica, también genera esta línea simple que podría confundirse con una fractura, pero ese es un diagnóstico diferencial. Labio inferior, lo mismo, ¿cierto? No es fractura, labio inferior, línea simple nuevamente, o una uña que por un daño en la película genera una lesión tal que se asemeja a un rasgo de fractura, sin embargo no lo es. ¿Ya? Me fui para atrás. Ah, sí. Y controles en el tiempo. Acá hay una representación de los consejos que hace la Asociación Dental de Traumatología para este tipo de lesiones, pero sí o sí deben ser controlados en el tiempo radiográficamente los traumatismos para cerciorarse de que no hayan repercusiones tal que uno no haya reconocido. ¿Ya? Aquí lo mismo, entonces, cada cuánto tiempo, ahí están las sugerencias. Y ahora ustedes, paciente masculino, 4 años, 8 meses de edad, acude acompañado de su madre, el área de urgencias, manifiesta que se cayó de las escaleras. ¿Qué radiografía vamos a indicar a este paciente? Alguien que me apoye, active el micrófono. Esto no es Kahoot, pero es pregunta. No, no hay mucho interés.
vamos a proceder entonces a la respuesta. La periapical siempre, ¿sí? Cuando el paciente tiene un compromiso tal que no puede abrir mucho la boca, se puede tomar como oclusal, ¿ya? Sobre todo en niños. Oclusal y un fuego cruzado, perfil a distancia corta, ¿ya? Ahí está. Em, Perfil a distancia corta con... Ahí está, bien. Preguntas, dudas, para dar por finalizar la actividad de hoy. ¿No? Parece ser que no. Ok, bien, pues con esto damos por terminado entonces la clase. Ya la doctora Cintia ya dio las instrucciones, así que estamos claritos para la próxima semana. Los dejo liberados y que tengan un buen fin de semana. Chao, nos vemos. Chao, buen fin de semana.